¿Me creerías si te dijera que probablemente tu timidez o tu aparente cobardía, que tú lo ves como una debilidad de carácter, donde te regañas a ti mismo, donde has pensado que simplemente no eres capaz de hacer las cosas, probablemente no es una debilidad en tu carácter, sino tal vez que tu sistema nervioso ha detectado tantas situaciones a tu alrededor como amenazantes que está en un estado de alerta constante y que lo ha interpretado como situaciones que no puede afrontar y entonces decide huir. Y precisamente quizás la clave no está en decirte más cosas feas para motivarte, tiene que ver con que puedas restaurar tu sistema nervioso y recalibrarlo para entonces poder encontrar paz y calma en tu vida y entonces poder enfrentar las situaciones, conectarte con las demás personas, conectarte con Dios y sentirte en ese shalom, en esa paz que Dios te quiere dar. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si una persona que se siente desmotivada, con falta de energía y que esto lo interpreta como una debilidad, como que quizás no está sirviendo para lo que está haciendo porque tendría que estar motivado y entonces al final va al doctor y le dicen, es que tu páncreas requiere de que te inyectes insulina para poder funcionar bien. Entonces, resulta que en realidad su problema no era emocional, no era espiritual, que su problema era que algo no estaba funcionando bien en uno de sus órganos. Bueno, asimismo, nosotros tenemos el sistema nervioso central que se divide en simpático y parasimpático. El simpático, que de simpático no tiene nada, como ya lo hemos estado viendo en el video pasado, como si fuera un detector de humo, un guardián constante que está evaluando a través de los sentidos si el ambiente que lo rodea, las personas a su alrededor, las situaciones son seguras o lo detecta desde una amenaza que atenta a nuestro bienestar psicológico, emocional, espiritual, físico, y entonces es una alerta automática, no es algo que nosotros pensamos, que nosotros voluntariamente lo hacemos, sino que simplemente hace su trabajo. Pero a veces puede ser que no sea un humo realmente ofensivo, es decir, como si el humo de la vida le empezara a hacer generar una alarma constante al punto de que se queda en ese estado de alerta y entonces no sabe cómo bajar esa señal y es ahí donde viene el sistema parasimpático que es el que ayuda a esto que estamos hablando, a mantener la tranquilidad, la calma y la conexión. Y es que Dios nos ha dado un cuerpo maravilloso y un hermoso sistema nervioso que nos quiere estar protegiendo. Pero cuando se prende la alarma no necesita que nosotros estemos diciendo, ya, apágate. Tenemos que hablarle el lenguaje que requiere para apagarse. Y ese lenguaje vamos a estar viendo herramientas que Dios ha escondido en la biología para poder llegar a ese estado de calma. Así es que no es que haya algo mal contigo, sino más bien la pregunta correcta es qué está percibiendo mi cuerpo y mi sistema nervioso que se siente inseguro y cómo puedo convencer a mi vigilante interno que gracias a la gracia de Dios ya puedo bajar la guardia. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos en este estado de alerta? Es algo involuntario también que se bloquea nuestra corteza prefrontal, la encargada de la lógica, de la atención, la memoria, que esa parte racional. Así es que por eso en esos momentos, por más de que me esté repitiendo el Salmo 23 y hay una parte en mí, un yo teológico que lo comprende, que sabe que puede descansar, que confía en Dios, pareciera que se pone en rebeldía y que ha sido secuestrado por el yo
fisiológico, que se siente con ansiedad, que siente palpitaciones en el pecho, que no le entra nada de lo que nadie le dice, ni siquiera que está bien, que ore, que puede estar tranquilo, porque está en un estado de alerta. Pero podemos ver cómo personas como por ejemplo Elías en el enebro que decía, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Por qué Elías llegó a ese punto? De aquí vemos que su sistema nervioso estaba en un estado donde necesitaba ser desbloqueado. Y bueno, vamos a ir viendo también, ya vimos acerca de qué fue lo que sucedió en Jesús y su sistema nervioso, pero también vamos a ir viendo cómo Dios trató con Elías en otro video. Primero, ¿qué hizo Dios? Dios no intervino con una prédica diciéndole versículos ni mucho menos. Dios atendió primero su sistema nervioso con un toque del ángel, con comida, con descanso y después, ya que había sido restaurado biológicamente, entonces ya pudo hablarle y Elías pudo ser receptivo. Así es que si Dios, que ha tenido esta consideración con Elías y que además nos ha dado este guardián para protegernos, lo trata con cordura, con respeto, ¿por qué nosotros no mejor aprendemos a hacerlo para entonces poder tener una mejor conexión con Dios, con los demás y con nosotros mismos y poder experimentar el shalom de Dios? Y me gusta mucho cómo Pablo le habla a Timoteo, quien era un pastor que pues se sentía prácticamente muy temeroso porque pues bueno, también pongámonos un poco en su situación. Siendo joven, fue puesto como pastor. Obviamente no era una tarea fácil. Pablo le recuerda algo y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y como decimos, aquí vemos que pues ante ese tipo de situaciones, este Timoteo tuvo que enfrentarse a muchos retos y pues probablemente había personas que lo veían con mala cara porque lo veían como alguien muy novato, alguien joven para poder hacer, y entonces probablemente su sistema nervioso estaba escaneando la situación y pues si había un tono agresivo o un tono crítico o algo así, entonces automáticamente despertaba esa sensación de alerta. Al igual, pues ante los retos, probablemente y él poco a poco iba acumulando ese estrés. Entonces, pues bueno, llegó un punto en el cual él entró en ese estado de huida porque veía que los retos eran demasiados. Y entonces aquí Pablo también le anima. ¿Y por qué te llevo a esto? Obviamente sabemos que hay una parte espiritual, pero hay que entender también que nuestro cuerpo y nuestra mente también, nuestra alma, Dios también nos la ha dado y hay que tratar de distinguir para poder atender debidamente cada área y entonces poder tener, pues ahora sí que esto que Pablo decía, ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, porque después le dice que no se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué interesante porque a veces un tono de voz, un olor, automáticamente hace tu sistema nervioso una conexión con algo que tuviste una situación dolorosa y que había ese olor, entonces automáticamente se va a prender. Esto también sucede con cosas positivas. Por ejemplo, si tú no sé, dices, ay, cómo olía la casa de mi abuelita cuando hacía galletas y automáticamente te hace percibir pues un estado de calma, un estado de alegría. Bueno, lo mismo sucede al revés, solamente que a veces no logramos distinguir porque pues ya no estamos en esa situación y nosotros en nuestra parte racional, en nuestra corteza frontal, pues no registramos eso, pero
tu amígdala sí lo guardó para protegerte y para decir, esto se parece, entonces puede ser peligroso. Entonces entra el estado de lucha o huida. Puedo luchar y solucionarlo o de plano mejor puedo huir. Y llega un punto en el cual de que si luché mucho o huí y veo que la situación no cambia y me sigo sintiendo inseguro, entonces llego al colapso, como una máquina que se apaga. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver en el próximo video para que también vayas adentrándote en este tema. Cuando estamos en ese estado parasimpático, hay estas 3 características. Obviamente con esto sabemos que es que precisamente estamos tan en calma que entonces podemos conectar con Dios, ser receptivos al Espíritu Santo y entonces disfrutar de esa paz. O sea, digamos que nuestra biología no es obstáculo para disfrutar de ese descanso y de esa paz de Dios. Cuando estamos en ese estado, que también podría llamarse vagal ventral, podemos tener ese poder, esa capacidad de actuar y ejecutar sin miedo paralizante. Tenemos o podemos mostrar ese amor porque entonces tenemos la capacidad de conectar con los demás, esa empatía, ese vínculo social y que es imposible, pues por supuesto, cuando estamos en un estado de alerta. Y dominio propio se muestra en una mente sana, equilibrada y regulada. O sea, fisiológicamente nuestra corteza prefrontal está funcionando plenamente gracias a que nuestro sistema parasimpático está activado. Entonces, Dios diseñó nuestro cuerpo con la capacidad de salir del espíritu de temor, de esa desregulación simpática o dorsal, la que te acabo de mencionar, y entrar en el espíritu de dominio propio, que es el vagal ventral. Entonces, a veces puede ser que el espíritu de temor sea un sistema roto, que ha detectado una alarma que suena y el problema no es el humo de la vida, el problema es que el sensor, la neuropercepción, lo que está detectando tu cerebro a través de los sentidos, está descalibrado, pero se puede reconfigurar. Entonces, en el próximo video vamos a ir viendo cómo podemos saber dónde estamos parados. Nuestro sistema nervioso que necesita que lo llevemos al estado de calma y shalom. Pero bueno, eso lo vamos a platicar el próximo video, entonces para que no te lo pierdas, te animo a suscribirte al canal, a ponerle la campanita para que te llegue la notificación del próximo video y también vamos a empezar a aprender herramientas que te van a ayudar a poder estar en este estado de shalom. Nos vemos hasta la próxima. Chao.